Buenos días a todos. Soy Alex Salvador, gerente de la Asociación Española de Robótica y Automatización, AER, y es un placer daros la bienvenida a este webinar conjunto de BCN Vision y PILS sobre innovaciones en visión artificial basadas en ROS para la industria. Utilizo 30 segundos muy rápido para presentaros la asociación. Como Asociación Española de Referencia de Robótica y Automatización Industrial y de Servicio, cubrimos toda la cadena de valor hasta el usuario final, desde luego contando con un canal importantísimo de ingenierías e integradores y, por descontado, teniendo dentro de la asociación a la visión artificial, al safety and security, centros tecnológicos y centros de formación, a lo que le damos muchísima relevancia. En la actualidad somos 60 asociados y si queréis pasar a la diapositiva siguiente, Tony, podréis ver los datos de contacto y estoy a vuestra disposición para daros más información. Sin más, deciros que la duración aproximada de este webinar será de unos 45 minutos. Al final dedicaremos un espacio a responder 10 minutitos, 15 si podemos, vuestras preguntas, pero sabed que no quedará ninguna sin responder porque lo haremos a posteriori por email, los diferentes ponentes. Sin más, esta es la agenda. Empezará BCN Vision, Víctor presentando la empresa, después seguirá Tony con PILS, ya ligará Tony con su presentación principal muy interesante de la célula de inspección óptica ROS1 y acabará Víctor con inspecciones de visión artificial basadas disculparme. En Deep Learning. Vale, en Deep Learning, correcto, sí. Si pasamos a la siguiente, os presento a los dos ponentes, Tony Wash, Robotics Competence Center Manager de PILS, y Víctor Nozal, Application Sales Engineer de BCN Vision. Víctor, tienes la palabra cuando quieras. Hola, muy buenos días. Bueno, antes de empezar os queríamos enseñar un poco lo que somos BCN Vision y para ello os vamos a poner un pequeño vídeo corporativo en el cual vais a poder ver todo lo que somos y qué hacemos. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y la visión artificial juega un papel fundamental en ella. Es un campo de la inteligencia artificial que permite obtener, procesar y analizar imágenes. En sectores industriales es la técnica más eficiente para asegurar la calidad de la producción, su trazabilidad desde las materias primas hasta el packaging final y la automatización de procesos en general. ¿Qué ventajas ofrece la visión artificial? Reduce costes, maximiza el rendimiento de sus máquinas, aumenta su productividad, optimiza sus procesos y asegura la calidad de su producción para que ningún producto defectuoso llegue a manos del consumidor. En definitiva, la visión artificial le aporta seguridad y tranquilidad. Pero necesita un partner fiable, que le acompañe en todo el proceso y se comprometa con usted y el éxito de su proyecto. En BCN Vision llevamos más de 10 años ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos en sus procesos productivos, desarrollando soluciones en visión artificial. Nuestra apuesta de valor. Fuerte orientación sectorial. Disponemos de una larga experiencia en multitud de aplicaciones y conocemos las necesidades de cada sector. División I+D+I. Tenemos una división de nuevas tecnologías donde investigamos continuamente las últimas tendencias y nos preparamos para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de visión artificial más innovadoras. Servicios postventa. Nos ponemos a su disposición con servicios como mantenimientos, extensión de garantías, asistencia técnica telefónica y presencial. Le damos soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Formaciones. Impartimos formaciones para que puedan sacarles el máximo partido a sus dispositivos. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el estudio de viabilidad inicial hasta la instalación, puesta en marcha y servicio postventa.
asegurándonos el éxito de sus proyectos. Nuestra recompensa es su fidelidad, pero, por encima de todo, están las personas. Comenzamos en el 2009 con 5 empleados y en 10 años nos hemos multiplicado por 10, de los cuales el 60% somos técnicos especialistas en visión, comprometidos en ofrecer la excelencia en nuestros desarrollos y servicios. Somos un equipo unido, positivo y optimista. Nuestro activo más importante son las personas y en BCN Vision fomentamos el espíritu de equipo, la cooperación y el buen rollismo. Disfrutamos del trabajo porque nos gusta lo que hacemos. BCN Vision, los ojos de la industria. Bueno, voy rápido con la presentación de la compañía de Pils. Hoy en día es un proveedor de automatización a nivel global para productos, sistemas y servicios de automatización. Esta es la visión de la empresa que tenemos y nuestra misión o nuestra manera de hacer las cosas es automatizar de manera segura. Al final Pils fue pionero en el PLC de seguridad y en el relé de seguridad. Fuimos los primeros en sacar estos controladores y poco a poco fuimos ampliando con toda la sensórica, también PLC en parte estándar. Y esta es nuestra manera, nuestra misión en la automatización, automatizar y que las nuevas tecnologías y nuevas máquinas y manera de trabajar y de colaborar con los robots se haga de manera segura. A nivel producto, a nivel portafolio, ya muchos nos conocéis por la parte que comentábamos, la parte de controladores de seguridad, la parte de sensórica, barreras ópticas, sensores de puerta, etcétera. También tenemos drives y controladores de motion, elementos de operador y así como software para programar los diferentes controladores, software para SCADA, para poder tener sistemas completos con nuestro rango de productos. Y al final nuestra visión también va muy orientada a la industria 4.0, a que estas nuevas tecnologías y estos nuevos sensores y todo lo relativo al dato que sacamos en la automatización de 4.0 es hacia donde nos enfocamos con una automatización modular también, que los componentes y los productos sean modulares para adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes que hay hoy en día de producción, ¿no? Y más si cabe aún, como hemos visto este año, la necesidad de poder adaptarse y de ser flexible rápido en adaptar una producción o una máquina. Esta es nuestra visión sobre todo de la 4.0. Aparte de comunicación y datos, evidentemente es la flexibilidad y la modularidad de los productos y de las soluciones. Bueno, a nivel servicios también nos conoceréis por esta área. A nivel consultoría llevamos ya muchos años ayudando a usuario final, ingenierías e integradores en toda la parte de seguridad, evaluación de riesgos, diseño de seguridad y validación de máquinas. Esto también lo podemos hacer a nivel global, tanto con el marco europeo como con el marco americano y otros como el brasileño. Y bueno, la estructura global que tenemos de 42 subsidiarias, lo que nos permite, por ejemplo, es trabajar con OEMs, empezar parte de la evaluación o del diseño en España, por ejemplo, y acabar la validación en Estados Unidos, Australia, Japón, donde vaya la máquina con nuestra estructura en nuestras subsidiarias de otros países. Aparte de toda la consultoría, también tenemos toda la parte de formación y la parte de seguridad de sitios de trabajo y de equipos de trabajo. Bueno, a nivel de industrias y a nivel de soluciones, al final en productos y servicios estamos presentes en prácticamente todas las industrias. Entonces, nos podéis encontrar tanto en Railway como en Food and Beverage, como en prensas, como en todo el sector de packaging, el automotive, automoción y el sector auxiliar, y también en robótica, que es donde hoy nos englobaremos. Dentro del área de robótica tenemos la división o la línea de negocio de Robotics by Pils. En esta línea nos englobaremos hoy. Y dentro de esta línea, bueno, en Barcelona somos centro de competencia europeo de desarrollo de negocio y desarrollo técnico de robótica para el grupo. Y dentro de estas actividades hoy veréis un ejemplo de integración en ROS de una solución que hemos hecho para realizar una inspección óptica. Nuestra misión en esta integración que veremos ahora y en toda la parte de ROS es conseguir llevar el ROS industrial a la industria de manera segura y certificada y cumpliendo las ISO. Y hoy veremos un ejemplo de máquina
que bueno, a simple vista puede parecer sencilla, pero a nivel ROS y a nivel integración y darle esa flexibilidad que le queríamos dar, es una máquina que tiene su complejidad el llegar a integrarla y cumpliendo las normas ISO y la directiva de máquinas, el marcado CE, que al final es lo que tienen que cumplir todas las soluciones en industria, ya estén programadas de una manera u otra, ¿no? Entonces, en este marco hablaremos de inspección óptica en 2D en esta primera parte basada en ROS. Y bueno, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué una inspección óptica con robot, no? ¿Por qué no realizar una inspección con cámaras fijas? Bueno, aquí tenemos una comparativa rápida. Al final, con cámaras fijas y sistemas de cámaras fijas son una buena solución, que incluso a veces tendrán mejor tiempo de ciclo al poder realizar todas las fotos a la vez, pero no dejan de ser una solución estática y poco flexible, ¿no? A la mínima que cambiemos una referencia, que queramos cambiar una receta que no teníamos en esa línea de producción, tendremos que adaptar evidentemente el programa de la cámara, pero habrá que ver si la posición de la cámara me sirve para poder echar esa foto, etcétera. Al final son sistemas que son muy rígidos, muy orientados a una única referencia o a poca variabilidad en el tiempo de las recetas que queremos inspeccionar, ¿no? También, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que tengamos que utilizar muchas cámaras en aquellas piezas complejas o con zonas oscuras, que podríamos decir, para el lado visión, para poder hacer todo el control de calidad que queríamos hacer a la pieza. Entonces, con una solución con cámara en el flange del robot, con cámara como herramienta del robot, lo que conseguimos es tener máxima flexibilidad al poder enfocar la cámara específicamente a la pieza. Son piezas complejas, como por ejemplo si pensamos en un motor, en una línea de automoción, el poder llegar a hacer todas esas fotos alrededor del motor es un poco la ventaja que nos daría una solución con robot. También, evidentemente, al poder yo mover el robot para enfocar cámara, la variabilidad en el tiempo que tenga yo de las piezas que quiero inspeccionar, pues es mucho más fácil de afrontar, ¿no? Simplemente programaría la nueva pose del robot, programaría la foto que tiene que echar la cámara, el control de calidad, y ya habríamos añadido esa nueva pieza. Eso versus un sistema estático, evidentemente a la hora de modificar el sistema o de darle flexibilidad se complicaría. Y a nivel retorno, a partir de aplicaciones que requieran 3, 4 cámaras, ya empieza a tener mejor retorno un proyecto de una cámara con robot. Esto siempre evidentemente depende de la aplicación que estamos automatizando, etcétera, pero el retorno que tiene más o menos comparado con un sistema estático. A partir de 3 o 4 sale con mejor retorno el hacerlo con un robot y cámara en muñeca que el ir a este tipo de sistemas, más los costes que puedan llevar sus modificaciones, ¿no? Entonces, industrias principales, sector electrónico, eléctrico, automotive, tier 1 y toda la fabricación de electrodomésticos, etcétera, serían los de principal aplicación. No obstante, al final, inspección óptica, como sabéis, de calidad o incluso de proceso podemos tener en todas las industrias, así que... Vale, pues aquí veis un ejemplo de la máquina trabajando. Al final lo que buscábamos es tener la máxima flexibilidad del sistema al combinar sistemas open source de código abierto con sistemas dedicados, ¿no? Al final tenemos una cámara con su software dedicado, un PLC con su software dedicado y todo el sistema lo programamos en un entorno de código abierto, de ROS, ¿no? Pues esa intercomunicación entre los diferentes controladores y demás es uno de los puntos principales también a afrontar en este tipo de integraciones. Basada en ROS y certificada CE, cumpliendo las ISO. Y como he comentado, el objetivo es que sea flexible y modular. Entonces, el programa y los drivers de ROS, que veréis un poco la estructura después, ya está hecho para que rápidamente yo pueda añadir piezas nuevas y añadir fotos nuevas que tendría que hacer para control de calidad. Así como el tooling también ahora está enfocado a sector electrónico con un carril DIN, donde fijaríamos el componente y lo inspeccionamos, pero este tooling es adaptable también, está monitorizado con sensores de seguridad, entonces fácilmente podríamos rediseñar el tooling y readaptar aquí. En este proceso, como veis, está en procesos no continuos. Lo que haríamos es una inspección de muestras del lote de producción, ¿no? No haríamos
una inspección en proceso continuo, que luego veréis al final de estos slides, que tenemos una versión también para esos procesos continuos de inspección en línea. Bueno, ¿y qué tipo de inspecciones podemos hacer? Esta hora le cederé en un par de diapositivas el turno de palabra a Víctor y te paso también el control de la presentación para que nos comentes un poco qué tipo de inspecciones podemos llegar a hacer con la cámara Cognex que hemos utilizado. Vale, muchas gracias, Tony. Ahora vemos un poco 6 imágenes de lo que sería capaz de hacer la cámara. Al final hay un catálogo muy extenso dependiendo de las herramientas y dependiendo de la resolución. En este caso podemos ver diferentes defectos que nos podemos encontrar. El primer defecto podría ser defectos superficiales, en los cuales encontremos diferencia en Z o en relieve. Entonces aquí nosotros podemos utilizar una tecnología Surface, que luego veréis la imagen, para poder ver este tipo de defectos. Otro tipo de aplicaciones es la presencia o ausencia de elementos, saber si están o si no están o si están bien colocados. A nivel de trazabilidad podemos hacer lecturas tanto de códigos 2D como Datamatrix o QR como códigos de 1D. A nivel de herramientas de medida podemos hacer cualquier tipo de medida de control dimensional dentro de cualquier pieza. Faltados en material, saber si falta y aparte dar unas coordenadas de dónde está faltando ese material. Y luego controles de conectores o si hay siliconado para saber el ancho de ese siliconado, o sea, partes más superficiales y control dimensional. Dentro de estas cámaras, una de las características que tenemos es la modularidad. Nosotros embarcaríamos esta cámara dentro del robot y si en el caso de que quisiésemos hacer otro producto, otro elemento, nosotros tenemos dentro de la misma cámara, podemos cambiarle la lente, podemos poner una lente fija o podemos poner una lente autofocus que nos permita enfocar a diferentes distancias focales. Podemos cambiar la iluminación, hay tipos de producto en lo cual nos interesaría más una iluminación blanca o una iluminación roja. Con diferentes filtros para poder discriminar la luz ambiental o la luz solar que nos pueda venir dentro de la misma nave y diferentes covers dentro de la cámara. También dentro de estas cámaras podemos tener cámaras a color o cámaras monocromo, dependiendo de la inspección que queramos tener, y diferentes resoluciones. Al final, dependiendo del campo de visión que tenemos, nosotros nos interesa tener una resolución para saber cuál es el defecto mínimo que somos capaces de ver. Tenemos desde 800 por 600 hasta cámaras de 5 o 12 megapíxeles. Vale, dentro de estas herramientas que podemos encontrar en las cámaras, aparte de la medición o de defectos superficiales, podemos tener las más características, serían el Path Marker Line, que al final es un patrón con un algoritmo muy potente que nos permite ver una simbología del patrón y que no nos afecte o la luz ambiental o los brillos de la propia pieza. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda podéis ver que la misma pieza, teniendo diferentes brillos, somos capaces de detectarlo a base de un patrón. Podríamos cambiar el fondo, podríamos cambiar el tamaño de la pieza, que igualmente sería capaz de detectarlo. Luego tendríamos el Surface, que el Surface es una tecnología que combina la cámara más la iluminación, en este caso con una iluminación incorporada dentro de la cámara, en la que podríamos encontrar que defectos o partes superficiales en los cuales tiene un relieve, podríamos destacarlo con esa luz. ¿Cómo lo hace el sistema? Al final tiene 4 luces sectorizadas, las cuales saca una foto por cada una de esas luces. Y a partir de ahí recompone la imagen y nos permite poder distinguir relieves dentro de una pieza. Aunque veamos que hay un marcado encima, por ejemplo, con Inkjet, en este caso, en la imagen de abajo, somos capaces de detectarlo y de ver solo lo que sería la parte superficial. Aparte de esto, tendríamos el ECR Max, que es una lectura de caracteres, en la cual podemos verificar que lo que nos manda el robot o el PLC se comporta igual, dice lo mismo que lo que estamos leyendo, o nosotros leer y mandar esa información a cualquier actuador. Y luego el Power Read, que es un lector de la lectura de códigos,
en la cual te puede recomponer una parte del código si el código no está del todo bien marcado o tiene algún defecto superficial. Vale, continuando con esta célula específica, aquí tenemos un overview rápido de sus elementos. Ahora, entonces, a nivel de parte estándar, como veíamos ahora, la cámara montada con el asesoramiento y la formación de BCN Vision fue una Cognex Insight 7800 y en esta integración lo hacemos con el Robot Pills, el PRBTS6. Aquí también en esta máquina para todo el tema de la trazabilidad también y luego ir informando al mes de planta del resultado y de la trazabilidad de estos componentes. Teníamos también un lector de código de barras para leer el número de producto y número de serie de los productos. A nivel seguridad, para hacerla segura, le añadimos todos los componentes externos de Pills, como un bloqueo de puerta en este resguardo de la parte izquierda, toda la pulsatería para el rearme, el acceso, barreras ópticas en la parte frontal y el mando manual, todos los elementos para hacer los modos manuales del robot. Finalmente también, como controladores, tenemos nuestro PLC de seguridad y estándar PSS 4000 y un PC industrial llevando toda la parte del ROS. También como medidas de diseño, toma de alimentación en la parte superior, cable Ethernet también y demás detalles de diseño. A nivel de herramienta, como he comentado, la herramienta de la aplicación es la cámara y aquí lo que hacemos es diseñar unos interfaces para adaptar la cámara a diferentes robots y con este interface hecho en impresión 3D pues podemos usar las cámaras Cognex en diferentes robots para llegar a hacer este proceso de inspección con la cámara en el robot. Esto nos permite adaptarlo también rápidamente a diferentes configuraciones de robot o de cámaras. En este caso, como comentaba, utilizamos una Cognex, una 7801 de altas prestaciones realmente porque, como veréis, había puntos de inspección bastante pequeños. Este es un ejemplo de las inspecciones que hacíamos en la línea de lo que ha presentado Víctor. Como veis aquí se hacía un reconocimiento OCR de caracteres, también hacíamos reconocimiento de posición, este timer ajustable, posicionamiento y correcta serigrafía de los conectores. Al final, en este ejemplo de integración había más de 43 referencias a inspeccionar con hasta 37 hasta 37 puntos por referencia. Entonces era un amplio rango que requería una gran cantidad de poses diferentes, para lo cual al final desarrollamos un interface en el cual es fácilmente el añadir un nuevo punto o una nueva pose de robot. Aquí tenéis un ejemplo más. Como veis, estaba inspeccionando relés Pills fabricados en Stuttgart. Esta máquina la tenemos trabajando ahí en Central, en Alemania. Y bueno, pues ya lo veis aquí, el tamaño, por ejemplo, de la denominación del producto, el tamaño de las inspecciones era realmente complejo. Entonces optamos por una cámara de altas prestaciones, de alta resolución, con un autofocus y iluminación local también, para asegurar que la foto y el control de calidad se realiza de forma correcta. A nivel de estructura ROS, esta es la parte más técnica o que puede interesar más a aquellos que estéis más a nivel técnico en ROS. Al final toda la integración la basamos, como he comentado, en ROS, que no deja de ser un sistema abierto en el cual en el mismo sistema tendremos también sistemas dedicados, como la cámara con su software y el PLC con su software. Entonces, utilizando los drivers ROS del robot, en este caso tenemos un Robot Pills, utilizando los drivers ROS del robot que podéis encontrar en la página web, hacemos todo el motion del robot y toda la programación. Evidentemente aquí hubo que desarrollar mucho más, como por ejemplo un driver para controlar toda la cámara Cognex. Esto nos permite mandar todas las órdenes, recibir todo el feedback, todo el resultado de la inspección, configurar la cámara, todos los parámetros y toda la comunicación de bus de campo que tenga la cámara, la pilotamos a través del lado ROS. Con este driver, como digo, mandamos órdenes y extraemos la info de la cámara y esta info finalmente la visualizamos en una pantalla, en un SCADA hecho con PassVisu, que es un software nuestro, un software de SCADAs de Pills.
y todo el resultado de la inspección lo acabamos visualizando en esta pantalla. También para el lado de seguridad tenemos el controlador con su sensórica, el cual también, desarrollando un driver ROS, acabamos comunicando con todo el sistema. También, como comentaba, creo que había hasta 48.000 poses, considerando las referencias y los puntos de inspección que había. Para manejar tal cantidad de poses en ROS, lo que hicimos es generar una SQL y, como decía, un interface para fácilmente yo poder añadir una referencia o un punto y que estas poses se guarden en función de referencias, puntos, etc. Otra de las ventajas que nos permite ROS, ¿no?, aquellos que lo conozcáis un poco más, es la independencia entre hardware y software. Este programa, una vez realizado, si por ejemplo hay que cambiar el modelo del lector de código de barras o otra versión de cámara Cognex o incluso el poner otro robot que también sea nativo en ROS, fácilmente cambiando el driver de ROS con el mismo programa y la misma integración es realmente rápido comparado con un sistema tradicional de automatización el llegar a cambiar un hardware. Entonces, en esta arquitectura que vemos aquí es muy flexible, tanto a nivel de módulos como a nivel de hardware. Bueno, finalizando ya, para dejarle tiempo también a Víctor que nos hable un poco más de la inspección y del deep learning, como comentaba, el interface de usuario, la pantalla está realizada en PassVisu, realmente fácil de utilizar y cómoda de entender, la hicimos user-friendly, ¿no?, como se suele decir, una pantalla de estado, de proceso de la inspección con diferentes estados y una pantalla de resultados de inspección, estados de seguridad, estado de máquina, etc. También aquí una parte importante de esta integración es que en este mismo SCADA, controlado por el lado ROS, tenemos todas las alarmas, todo el diagnóstico de todos los componentes de la máquina. Es decir, yo puedo tener una alarma del lado robot, del lado cámara. Al final unificamos el diagnóstico, las alarmas y los eventos, programando, generando desde cero una máquina de estados en ROS para poder hacer estas aplicaciones industriales, ¿no?, que tienen una serie de elementos de operador, de alarmas y de proceso que tenemos que cumplir en estas máquinas más industriales. Aquí veis un ejemplo, es el vídeo que habíamos visto antes, no lo volveré a pasar, que vamos un poquito más justos de lo que sería la máquina final trabajando en su entorno final. Y ya para acabar mi parte, le dejo ya a Víctor que nos hable más de inspección y del deep learning. Esta sería la versión, digamos, en línea, la versión que estamos adaptando de este desarrollo para poder hacer una inspección en línea de estas piezas más complejas. Como comentaba al principio, un cárter de un motor en el que haya decenas de puntos de inspección. Con este tipo de soluciones, rápidamente enfoco el robot al punto que tengo que inspeccionar y cualquier cambio en pieza o en punto de inspección es realmente rápido de replanificar y de reprogramar. Finalmente, estas soluciones también, como he comentado al inicio, las enfocamos a digitalización y a Industria 4.0, para lo cual ROS es una maravillosa plataforma. Y al final le vamos añadiendo todas las capas, ¿no?, toda la capa de data, vamos recogiendo datos, pero también habrá que hacer algo al final con el dato, ¿no?, toda la parte de Data Analytics. Tener también interface con el ERP de planta es una parte muy importante en soluciones ROS industriales, ¿no? Tenemos que poder comunicar con el MES de la planta y tener toda la trazabilidad de producto y la información entre máquina y sistema. Poco a poco también le vamos añadiendo toda la parte de ciberseguridad y la vamos IoTizando, ¿no? Vamos añadiendo diferentes componentes un poco más inteligentes y sobre todo añadiendo también la capa de tener interface remoto, ¿no?, el que yo con una tablet o con un dispositivo, un teléfono móvil, pueda conectarme a máquina y pueda ver el estado de máquina, las alarmas, las necesidades que pueda haber en la máquina. Y ya para finalizar, evidentemente hoy en día el tema de la ciberseguridad es un aspecto muy importante. En este caso estamos más en el lado máquina, ¿no?, que en el lado IT o estructura de red de la planta, que ahí es donde es muy importante tener un buen cortafuegos y un buen diseño de red. Pero evidentemente toda solución que vaya a digitalización o a Industria 4.0, la parte de ciberseguridad es una parte que no tenemos que dejar nunca de tener en cuenta.
Vale, finalmente, a nivel de ROS podéis encontrar todos los paquetes y más información en estos links de aquí. Al final son los links de la wiki de ROS.org y en el GitHub, si buscáis Pills, también podréis encontrar tanto los paquetes como diferentes integraciones que están ahí compartidas. Y para finalizar, ya le doy paso a Víctor. Bueno, esta es un poco la visión que teníamos al inicio, ¿no? De una industria 4.0 modular y flexible. Y al final, en esta división de Robotics by Pills, nuestra misión sigue siendo la misma, el llevar estas tecnologías de manera segura a la industria y que todos los robots, las nuevas tecnologías y maneras de trabajar con ellos se usen y se implementen de manera segura en industria. Esta es nuestra visión también en la parte de robótica, evidentemente. Pasamos ya con Víctor, intento cederte el control. Vale, ahora visto un poco lo que sería la célula, la parte de visión, ahora queríamos ampliar un poco más el conocimiento sobre lo que es el Deep Learning. Every day, Cognex deep learning solutions help manufacturers push the limits of what's possible with machine vision. Inspired by human cognition, deep learning technology gives manufacturing equipment the ability to recognize images and perceive environments in new ways. With the flexibility of the human brain and speed and robustness of a computer, deep learning-based vision algorithms can now solve factory floor applications that once took months to develop. These include applications that are too complicated to program or unwieldy to maintain, like cosmetic inspection on textured patterns that vary in subtle ways, complicated assemblies with confusing backgrounds, and even complex character reading. Cognex is at the vanguard of this machine vision innovation with the first deep learning-based image analysis software designed specifically for factories, Cognex ViDi. The software learns directly from a set of images to conceptualize the normal appearance of a part. During inspection, it applies its logic without programming to read characters, locate, inspect, classify, and sort parts, even as conditions vary. This helps machines develop solutions to the most sophisticated automation challenges in minutes and make decisions in milliseconds. Capturing over 1 billion images a day, and with the industry's best technology and vision experts, Cognex continues to lead the way in machine vision and deep learning technology, helping manufacturing become more productive, robust, and intelligent. Vale, después de este vídeo que parece un poco ciencia ficción, os explicaré un poco de qué va el Deep Learning y ejemplos reales de aplicaciones. Un poco para haceros antes un poco la comparativa de lo que podríamos hacer con visión tradicional o lo que podríamos hacer con Deep Learning, al final no todo se hace con Deep Learning. Entonces hay una serie de aplicaciones en las cuales aún tenemos que hacerlo con visión artificial, como la calibración o una medición, o la lectura de código de barra, presencia-ausencia o guiado robótico. Y luego hay otras inspecciones que depende de la complejidad que tenga la aplicación, necesitamos utilizar sistemas de redes neuronales, que es el Deep Learning, ¿vale? Como clasificación de textura y materiales o verificaciones en montaje, pero serían en aplicaciones más complicadas. Y luego, entre medio de estas dos, encontraríamos aplicaciones que se pueden hacer tanto en una como en otra, como localización de piezas, recuento, OCR o inspección de efectos. Dependerá un poco de la complejidad de la aplicación y por eso hay que hacer estudios para saber si tenemos que utilizar Deep Learning o no hace falta sobredimensionar el sistema e ir a visión tradicional. Aquí podemos ver 3 ejemplos, ¿no? En lo cual sería la visión artificial convencional, en el cual nosotros tendríamos una pieza y tendríamos que ver un control dimensional del círculo. A partir de aquí, pues te diría si es bueno o si es malo. Será una pieza en la cual está producida en serie y por ello siempre será igual la pieza o tendrá poca variación. En cambio, en el sector de alimentación es el ejemplo más visual que podemos ver, ya que un croissant es bueno o una manzana es buena y puede tener diferente tonalidad o puede tener diferente forma y entonces
no podemos parametrizar los valores ni las herramientas. Por ello utilizamos el Deep Learning. ¿Vale? ¿Cómo trabaja el Deep Learning? Para que se pueda entender. Es un ejemplo así más sencillo, sin demorarnos mucho en el tiempo, pero al final os tenéis que imaginar un niño pequeño, una niña pequeña, ¿vale? Que es la primera vez que sale de casa y en el que sale y el padre le dice, esto es una casa, ¿vale? Entonces la niña entiende de que eso que está viendo es una casa y lo guarda en una parte de su memoria. Y va paseando por la calle y ve otra casa en la cual el techo es diferente, las ventanas son diferentes, pero su padre le vuelve a decir, esto es una casa. Entonces, la niña va empezando a aprender de lo que es una casa. Llega un momento en el cual ve un edificio grande, un bloque de pisos, y la niña, al no haber visto antes un bloque de pisos, dice, esto es una casa. Entonces, el padre es cuando le coge y le dice, no, esto es un piso. ¿Por qué es un piso? Porque hay unas características en las cuales sí que son comunes, por ejemplo, que tenga ventana o que tenga puerta, pero hay otras características que no son comunes, que sería, por ejemplo, que tiene un timbre con muchos números o la altura que tiene ese edificio. Por eso mismo, a partir de ahí, la niña empezaría a separar por carpetas dentro de su cabeza lo que es una casa y lo que es el edificio. Cuando tenga 5 imágenes, llegará a una iglesia y no sabrá qué es cada cosa. Pero cuando tenga 100 imágenes de cada una, entonces es cuando la red neuronal será más robusta y podrá ser capaz de detectar con más exactitud cada una de ellas. A partir de aquí se crean algoritmos y se crean capas, ¿vale? De una red neuronal, ¿vale? Nuestro cerebro está creado con redes neuronales y diferentes capas. Contra más capas tengamos, contra más imágenes podamos tener, más robusto será el sistema. A partir de aquí, ¿qué ventajas nos ofrece el Deep Learning? Pues que resuelve aplicaciones que hasta ahora eran impensables. ¿Por qué? Porque es elementos vivos, elementos que no son siempre iguales. También permite una adaptación rápida a nuevos modelos. Al final aquí se quita la parte de programación, de parametrizar la herramienta, de saber, de poner un umbral que tiene que estar el valor entre este y este. Entonces, aquí solo serían guardarlo en carpetas. Yo tendría una carpeta de buenas y una carpeta de malas. O una carpeta de lo que yo considero como una casa, una carpeta de lo que considero un edificio y una carpeta de lo que considero una iglesia. Y dado eso, no hay una programación como tal. No se necesita un experto en visión artificial para poder hacer este tipo de programaciones. Y combinan la flexibilidad y los criterios lógicos del pensamiento humano. Al final, si una persona es capaz de verlo, la cámara será capaz de verlo. Con más imágenes, con menos imágenes, pero estaremos dentro de lo que quiere ver. ¿Vale? Dentro de este sistema hay dos partes. Una que sería la cámara compacta, que es un poco lo que hemos visto anteriormente, en la que dentro de la cámara ya procesa por sí mismo. No necesitamos ni un controlador ni un ordenador que procese ese dato. La cámara directamente nos dará si es bueno o si es malo, o si es una casa o si es un piso. Y luego tendríamos el sistema de Vision Pro BD de Cognex, que necesitaríamos un PC. ¿Por qué? Porque a lo mejor son 3, 4, 5 cámaras, o es una aplicación que es muy, muy rápida y por ello necesitamos el soporte de un PC. Dentro de este sistema de BD de Cognex del Deep Learning, tenemos 4 herramientas: el Locate, el Analyze, el Classify y el Read. Que os enseñaré con ejemplos prácticos porque creo que es la mejor forma de entenderlo. Aquí tendríamos el Analyze, ¿vale? Sería detectar defectos superficiales en una pieza en la cual no es homogénea. Aquí podéis ver que en la pieza de la izquierda tenemos diferentes brillos y parametrizar con visión tradicional este tipo de defectos es muy complicado. Y lo mismo con la de la derecha, es una superficie que es rugosa, a cual para parametrizar cuál es el defecto es bastante complicado. En cambio, aquí lo que haríamos sería crear 2 carpetas, la de buenas y la de malas, y el sistema con 100, 200, 300 imágenes, dependiendo de la complejidad, sería capaz de detectarlo por sí mismo. ¿Vale? En el sector textil, por ejemplo, también podemos encontrar en el cual no es siempre una misma serigrafía o no es un patrón en el cual podemos añadir una herramienta,
y por tanto nosotros lo que necesitamos es entrenar imágenes buenas y en el momento que venga una imagen mala el sistema ya será capaz de detectarlo. ¿Vale? Igual en defectos superficiales o pequeñas rayadas dentro del sector. Sector de la alimentación, pues también como son productos muy variables, nos podemos encontrar este tipo de defectos que lo mismo, a nivel de parametrización son muy complicados, a nivel de brillos o de... La otra herramienta que tendríamos sería el locate, la que podemos coger y podemos localizar en diferentes tipos de objetos. Aunque tenga más brillo, menos brillo, sea de una tonalidad o sea de otro, somos capaces de verlo. Aparte que te puede dar la coordenada de este valor. ¿Vale? En este sector encontraremos, por ejemplo, encontrar condensadores o diferentes partes de una placa electrónica que a veces lo que nos encontramos es que no vienen siempre bien posicionados, entonces encontrar un patronaje similar es bastante complicado. Dentro de, también traíamos en el Classify, se pueden anidar las diferentes herramientas. Nosotros podríamos tener y anidar el Analyze más el Classify y entonces nosotros detectaríamos defectos superficiales y los podríamos clasificar por si es una rayada, si es una mancha, si es un golpe. ¿De acuerdo? Dentro de la herramienta de clasificar, podemos clasificar si, por ejemplo, es una caja o es una bolsa. ¿Vale? En este caso, nosotros nos daría igual el tamaño de la caja. Nosotros podríamos saber que es una caja por mucho que sea más pequeña o más grande o que la tonalidad varíe. Simplemente nosotros en la carpeta donde guardaríamos las cajas, las fotos de las cajas, guardaríamos esa casuística que nos podemos encontrar dentro de esas cajas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podemos discriminar si una nuez está boca arriba o boca abajo. ¿Vale? Lo mismo, una carpeta de arriba, una carpeta de abajo. Vale. Otra de las herramientas que encontramos sería el OCR. ¿Vale? Nosotros lo teníamos en la visión tradicional en la cual podemos hacer la lectura, pero en aplicaciones que son muy complicadas, que tenemos poco contraste o que tenemos mucha variación, el Deep Learning nos ayuda a poder leer estos caracteres. Tanto en cualquier idioma occidental como oriental podríamos ser capaces de leerlo. Y luego, por último, ya dejo paso a Alex para que haga la parte de las conclusiones. Aquí tendríamos un ejemplo de lectura OCR en el que encontramos que la variación, por ejemplo, el número 7, en el cual está bastante curvado, somos capaces de leerlo. Con visión tradicional, este tipo de lectura sería muy complicado y tendríamos un falso rechazo muy grande. Vale, no me he querido extender mucho explicándoos. En el momento que tengáis dudas o lo que sea, al final tenéis mi correo que podéis enviarme toda la información que necesitéis. Y ahora, Alex, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor y Tony. Me ha parecido interesantísimo lo que habéis contado y desde el punto de vista de la asociación, un ejemplo de colaboración entre dos de sus asociados es un privilegio. Damos paso a las preguntas porque ya hay varias. Nos pregunta Julio César, Julio César Tejido una doble pregunta. ¿Se podría hacer un trazado 3D? Este es el modo cámara con apoyo de traza láser y dice, ¿el resultado podría obtener un perfil para el trabajo de otro robot herramienta que podría ser de mecanizado? Bueno, aquí interpreto que es una parte bastante de visión. Al final, embarcar dentro del robot una cámara o un sistema 3D no tendría mayor diferencia que el equipo que utilizaríamos. Al final, nosotros también tenemos equipo 3D, lo cual puede dar la traducción, puede hacer efecto perfilómetro o puede hacer recomposición de la imagen para luego esa imagen tratarlo como quiera. Puede dar coordenadas para que luego otra máquina pueda ir a esos puntos o podamos trabajar de diferente forma. Sí, yo creo que Víctor ya lo ha dejado más que contestado. Simplemente, como decía, se puede acoplar al final la cámara 3D al robot. Es una aplicación distinta a la que estamos viendo ahora, que es una 2D calidad, ¿no? Pero sí que al final se está empezando a hacer ya en industria el poner estas cámaras 3D al robot para escanear la pieza o hacer todo el plano 3D, todo el trazado 3D. Perfecto, gracias. Víctor Torres pregunta ¿qué precisión, repetibilidad es necesaria en el posicionado de la muestra a inspeccionar?
Esta es un poco para ambos, yo creo, porque realmente la precisión, nosotros por lo que vimos también con el uso de estas cámaras Cognex, es que una vez tiene el patrón y la foto, una vez haces la ventana de inspección, posicionas el robot y que te quede dentro de la ventana de inspección el punto, la cámara Cognex era bastante rápida en ir a encontrar ese punto. Claro, al final tienes el factor de ventana de inspección que hayas configurado y el factor de dónde paras el robot, ¿no? Tienes esas dos tolerancias o esas dos, pero al final si la cámara de inspección está bien hecha, la ventana, la cámara Cognex hasta donde yo sé y vimos Víctor era bastante rápida en ir a encontrar al punto que buscas si está dentro de la ventana. Sí, al final las cámaras tienen la parte del localizador. Antes de añadir cualquier tipo de herramienta, nosotros utilizamos un patrón o margen o alguna herramienta que pueda localizar, entonces absorbemos ese pequeño movimiento que pueda tener o que no esté bien posicionada. En el caso de que no esté dentro de la ventana, al final sería jugar un poco con el campo de visión que nosotros estamos viendo. Si tenemos una posibilidad de que la pieza se mueva 3 centímetros, no podemos tener un campo de visión de 3,5 centímetros. Entonces cogeríamos un campo de visión más grande para asegurar que dentro de ese campo de visión, de este field of view, está nuestra pieza y nosotros lo podemos localizar. A nivel de, como decía Tony, de rapidez de la herramienta, estamos hablando que la herramienta, la localización y todo esto son 20-30 milisegundos. O sea, no es algo que tarde mucho en procesar o en localizar. Muy bien. Sí, al final también a nivel robot tiene 0,1 de precisión. Esa precisión la dejamos alrededor de la ventana. Evidentemente, también lo que hacemos en el tooling, como en cualquier aplicación robótica, es intentar, a nivel de diseño mecánico, que quede la posición siempre en la misma, la pieza, perdón, siempre en la misma pieza y luego con sensores el monitorizar que la posición está bien para acabar de asegurar que cuando vayas con el robot y con la ventana que ya has predefinido, te quedará el punto dentro del área, pero como decía Víctor, es muy rápida. Si está ahí, enseguida te encuentra el punto y ya te hace la inspección si está en la ventana. Perfecto, todavía tenemos 8 minutos de preguntas. Joao habla de preguntas sobre opciones de posibilidades de colisión, ¿no? How do you deal with the possibility of the robot camera colliding with the inspection piece or even the machine structure? Sí, ¿Cómo manejáis? Esta aplicación no es una aplicación colaborativa. Al final habréis visto que separamos a la persona del robot y, por ejemplo, en el tema de impacto con resguardos, lo que verificamos, al igual que cuando hacemos la seguridad de cualquier otra máquina, es lo que te dice la norma es que pueda llegar a soportar un impacto de las partes móviles que hay dentro. Entonces, el tipo de metacrilato o el tipo de protección que pongas alrededor del robot tiene que poder garantizar ese aspecto. Y ahí utilizamos metacrilato, que habíamos hecho diferentes pruebas para garantizar que en caso de colisión del robot no genere un peligro, que al final es lo que venimos a evaluar, ¿no? En la evaluación de riesgos, esta colisión, qué peligro podría suponer. Y lo mismo de la cámara con la pieza, también el evaluar bien el peligro que puede comportar que la cámara choque con la pieza y luego jugar con las, ya sabéis que los robots hoy en día tienen diferentes funciones que os permiten limitar espacios y demás, jugar con esas funciones del robot también para acabar encerrándolo dentro de su área de trabajo. Perfecto, Tony. Marc Barnada pregunta, ¿se necesitan muchos ejemplos de entrenamiento para el deep learning? Al final esto depende un poco de la aplicación y de la dificultad que tenga. Nosotros hemos hecho aplicaciones en las que con 10 imágenes ya somos capaces de hacer un sistema y que sea robusto, porque la complejidad de la aplicación no era muy grande, y hay aplicaciones en las cuales necesitamos a lo mejor 300, 400 imágenes. Al final es un sistema vivo de entrenamiento. Lo que se suele hacer es se hace una primera programación en la que se entrena diferentes tipos de imágenes o de casuísticas y mientras que está procesando las primeras semanas va guardando esas imágenes. Entonces, a partir de esas imágenes que están guardadas, tú ya eres capaz de un viernes a última hora o algún día que tengas media hora libre, cargar esas imágenes y las redes neuronales, las capas, se crean más robustos y a partir de aquí el sistema va mejorando día a día. Perfecto. Gracias, Víctor. Pedro Román pregunta, ¿cómo se registra la lectura de códigos y caracteres chinos? ¿Se pueden conectar con SAP ME? Al final, para la conectividad, como dependiendo si es cámara compacta o aplicación bajo PC, nosotros podemos conectar con cualquier tipo de comunicación, ya sea TCP, Ethernet, Profinet o cualquier tipo, mandar al ordenador.
A partir de cómo se gestionan esos caracteres chinos, hay diferentes formas de hacerlo. Tú puedes decir que un carácter chino se equivalga a un valor de la cadena ASCII o tú puedes enviar directamente ese valor. Eso sería mirar la aplicación y definir bien cómo queremos hacer esa comunicación. Pero es un sistema bajo PC en el que podemos absorber diferentes formas de enviar esa información. Muy bien, Víctor. Meto una pregunta mía. Parece claro que el Deep Learning, lo que no he sabido decir al principio, es el vector disruptor en visión artificial. ¿En qué fase diríais que está de maduración esta tecnología? Ayer hablábamos del ciclo del Hype Cycle de Gartner. ¿En qué punto de maduración veis que está esta tecnología? ¿Y qué podemos esperar de desarrollo futuro? Aquí al final doy una opinión propia porque al final no soy un gran experto para poder ver dónde llegará en el futuro, ¿no? Pero al final este algoritmo de inteligencia artificial está desde 1970, o sea, no es algo que acabe de empezar ahora mismo. Lo único que ahora, pues con el Big Data, con los procesadores GPU y con todo, somos capaces de industrializarlo y de poder tener tiempos de ciclo mucho más rápidos. Al final estamos hablando de en 100 milisegundos menos somos capaces de dar una respuesta. Entonces, ¿hacia dónde irá un poco todo esto? Dependerá un poco, porque al final yo creo que donde está más es en la inteligencia artificial, ya que es un sistema transversal, una tecnología transversal, en que no solo afectará a la visión artificial, sino afectará a la robótica, afectará a diferentes partes de la industria. Por eso mismo, ¿cómo nos veíamos hace 10 años que avanzaría la industria y cómo ha avanzado? Es un poco complicado aventurarse a lo que va a pasar dentro de unos años, pero sí que es cierto que será cosa de ciencia ficción, muchas de las cosas. Muy bien. Marc Barnada repregunta sobre los ejemplos que decía de entrenamiento necesarios para el Deep Learning. ¿Se puede entrenar con solo ejemplos positivos para detectar desperfectos? Sí, hay dos tipos de entrenamiento, el supervisado y el no supervisado. El supervisado necesitas piezas buenas y piezas malas, ¿vale? Eso te permite pues entrenar menos imágenes. Y luego tenemos el no supervisado. El no supervisado, a lo mejor hay producciones que no sabes qué tipo de defecto te va a venir o no te ha venido ninguna en un año, pero quieres asegurar que ese defecto te lo pueda detectar, entonces entrenamos solo defectos buenos, o sea, solo imágenes buenas. Esto nos permite, porque a lo mejor sí que necesitamos entrenar más imágenes, pero es totalmente viable. Tony y Víctor, os dejo cerrar la sesión a vosotros. Muy bien, muchas gracias, Alex, por tu soporte también en esta sesión y la apertura y cierre que nos has hecho y ayudarnos con las preguntas también. Y nada, como comentaba ya Alex, la grabación la podréis ver en YouTube, aquí tenéis nuestros enlaces de contacto y cualquier duda que tengáis de todo lo que hemos explicado hoy, que intentamos que el webinar sea rápido, podéis contactar con nosotros y seguiremos explicándoos o cualquier pregunta que tengáis más la podemos atender. Muchas gracias también por vuestra asistencia. Bueno, yo por mi parte muchas gracias a todos, tanto a los que habéis participado como a Tony y a Alex por esta oportunidad y por haber hecho este webinar. Y eso, que al final esto se acaba de empezar y esta colaboración en la cual si necesitáis cualquier cosa, aquí tenéis nuestros mails o podéis mirar nuestras páginas web en la cual encontraréis toda la información necesaria y podéis ampliar más conocimiento que no en esta horita que hemos podido enseñar un poquito de todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.